Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la reunión. Hoy tenemos el placer de tener a Sebastián Sayeg. Es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California, San Diego. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Nueva York y enseñó previamente en la Universidad de Pittsburgh. Sus intereses de investigación abarcan los campos de la política comparada, la teoría política positiva y la economía política. Su enfoque regional se centra en América Latina y es un experto en política argentina. Sus estudios abordan una variedad de temas que incluyen la formulación de políticas públicas, la política legislativa, la expansión del sufragio y la relación entre la política y los mercados financieros. Bueno, Sebastián, bienvenido y te escuchamos. Bueno, gracias, Moira. Vamos a tratar de ponerle un poquito de color a la presentación. No sé si cuántos de ustedes serán futboleros. Si son futboleros, se dan cuenta que este es el paso a paso, el programa de los domingos a la noche, donde tratan de ver qué es lo que pasó y obviamente jugando un poco con las PASO. Así que, y la verdad que más que nada, eso es lo que voy a decir, paso a paso todavía es demasiado temprano para saber bien qué es lo que está pasando, ni que hablar lo que va a pasar. Pero lo que voy a hacer es, aunque sea tratar de apoyarme un poco en algunas cosas que he estudiado y usar eso para tratar de analizar la coyuntura. No es no es mi especialidad. Así que para empezar también y con un poco de color, ustedes deben haber visto esta foto 1 millón de veces, pero para los que estamos tal vez afuera de Argentina y profesionalmente tenemos que explicarla. Siempre viene bien la foto del Chiqui Tapia diciendo no trate de entenderla. Había una versión un poco más antigua en un libro de los años 80, que creo que era o en un artículo de O'Donnell o de David Rock, que decía ¿por qué Dios creó a Argentina para que los intelectuales se vuelvan locos tratando de explicarla o algo así? Pero esta es un poco más divertida. Pero esta es la motivación y lo que voy a, no sé, espero no generarles más ansiedad, pero lo que voy a enfatizar un poco es cuál es la reacción y por qué la reacción de los mercados, porque es lo más inmediato y a mi entender lo que tiene bastante información. Muy difícil sacar información de las reacciones. Cada uno de ustedes va a tener una reacción, yo tengo una reacción y está informada por lo que nosotros pensamos que va a pasar en función de lo que nos pasó. Los que somos más grandes miramos hacia atrás y comparamos con todo lo que ya conocemos. Los que son más chicos comparan, entonces nosotros podemos comparar hasta la década del 70, otro compara hasta el 2001, otro compara los últimos 10 años. Cada uno va a comparar de manera distinta. Es cierto que el titular que acá de La Nación es un poquito exagerado, lo del lunes negro. Hubo una caída de los bonos. Hoy acabo de chequear, hasta hace 5 minutos están más o menos estables, cayeron un poquito más. La reacción más grande, de todos modos, la reacción hay que ponerla un poco en contexto, y creo que esto ya se dijo un montón de veces, se dijo inclusive antes del domingo, que era el antecedente más inmediato de las PASO del 2019. ¿No? Entonces, de nuevo, yo me voy a concentrar un poco en esto al principio. ¿Por qué? Porque la cuestión es, ¿resuelven o no resuelven incertidumbre? Las PASO están hechas con otra intención, pero en general resuelve incertidumbre porque es la única encuesta, como una encuesta que tiene una representatividad mayor. Ahora que vemos que las encuestas ninguno le pegó, esta como es obligatoria, aunque un 30% no fue a votar, así que no sabemos, pero debería resolver incertidumbre, o a veces crea más incertidumbre, o a veces la del 2019 resolvió la incertidumbre.
Entonces, esta serie lo que muestra, este es el índice del Merval, de la bolsa. A los bolseros les gusta hacer estos dibujitos, se llaman gráficos de velas. Los colores verde y rojo te dice si se está moviendo, si cerró para arriba o cerró para abajo, más allá de si fue para arriba o para abajo. Y tiene las velitas estas, tiene como si fuera la parte de la velita que te muestra si hubo mucha dispersión. Y esto es lo que todos ya sabemos, pero lo muestra este gráfico. Cuando anuncia Cristina que va a ir con Alberto Fernández, el mercado tiene una reacción positiva, pero que no creo que se pueda atribuir a esto. Acá cuando Macri anuncia que Pichetto va a ser el compañero de fórmula, le gusta al mercado. Después, acá es este viernes donde algunos encuestadores decían esto va a estar cabeza a cabeza, y después este es el lunes, que lo vivimos todos. Bueno, yo no estaba allá en Argentina, pero lo vivieron ustedes. Cae la bolsa, sube el dólar, porque todos ya sabemos. Entonces, esto obviamente es un precedente extremo. Ahora voy a mostrar cuán extremo. ¿Y por qué pasa esto? Mi interpretación es porque en este caso se resolvió la incertidumbre. Es cierto que después Macri remonta un poco la elección, pero ese lunes la sensación fue, te guste o no te guste, la sensación fue, el próximo presidente va a ser Alberto Fernández. Esa era lo que, al menos la interpretación de lo que el mercado dijo, el mercado. El que tenía un teléfono a mano le dijo a su agente de bolsa, vendé, vendé, vendé. Eso es lo que uno está viendo. ¿Qué pasó este domingo? Vamos a este domingo. Y, de nuevo, ¿por qué miro los mercados? No porque hace una deificación, porque son reacciones inmediatas de la gente que toma decisiones en función de lo que está viendo. Y el impacto en general es en tiempo real. He mirado esto en el caso de Perú, por ejemplo, cuando Castillo anuncia en la tele que va a cerrar el Congreso. En ese momento reacciona la bolsa, y no ni 5 ni 10 minutos después, ni una hora en ese momento. Y estos son el dólar cripto, porque ¿cómo va a reaccionar el dólar el lunes a la mañana? Bueno, se podía mirar antes de que pase el lunes a la mañana cómo iba a reaccionar el dólar, mirando el arbitraje con cripto, que en realidad no mueve mucho volumen, pero te daba un número de... Y entonces uno iba allá y era el arbitraje de yo compro, no me pregunten, porque yo no sé ni la menor idea de lo que son los bitcoins ni nada de eso, pero era cuánto cuesta comprar bitcoin en pesos, cuánto cuesta en dólares, y con eso se forma un cociente y te da el precio de... Y entonces, estos son los horarios que me salen a mí, porque estoy en California, hay que agregarle 4 horas. Estos son entonces las 18, acá cierra el comicio, y te daba ese cociente 620 pesos, que ya estaba un poquito más elevado, pero ahora parece barato. Y el gran salto, acá no hay mucha operación, no se opera mucho, por eso esta curva está como en línea recta, porque el gran salto lo pega, si uno mira, 19:55 hora del Pacífico, agréguenle 4, ahí está haciendo finalmente el discurso. Ahí es donde, después de varias horas donde yo veía la tele y miraban el celular y decían, nos dicen que Milei anda bárbaro. Ese fue cuando realmente, después de que el gobierno dice, vamos a dar los datos, apenas se sabe eso, sube a 675, que hasta ayer era más o menos el precio, hoy ya está en 715. Entonces, no era el lunes a la mañana, fue el momento que se plasma y que entonces la reacción es inmediata. ¿Pero qué está mostrando esa reacción? Bueno, ahí hay que hacer un poquito acá donde vienen las interpretaciones. Esta es la interpretación, como dije, me voy a apoyar un poco en lo que ya sé para no hacer papelones con lo que no sé, qué pasó o qué va a pasar. Si uno trata de armar una teoría más o menos y le podemos poner más firuletes, de hecho, esto está en un artículo que hicimos con un estudiante de grado, y tiene bastantes firuletes con un modelito matemático y lo que ustedes quieran, pero al final se reduce a este cuadro que dice, bueno, el resultado
¿Y quién va a ser el ganador? El ganador en función de qué? De que si yo tengo una inversión, cualquiera que sea, y sobre todo para la Argentina no suena tan estrambótico, pues no estamos hablando solamente de alguien que tiene posiciones en acciones. El que está tratando de decidir, uso los cuántos pesos que tengo y compro dólares, ¿no? O sea, cualquiera que está tomando esa decisión, mira, si el resultado es predecible o impredecible. Si el resultado es predecible, no vamos a ver esos saltos. ¿Por qué? Porque eso ya va a estar incorporado al precio antes. La semana anterior, el día anterior, yo ya sé qué es lo que va a pasar ese lunes. No necesito cambiar de pesos a dólares, no necesito vender Banco Macro y comprar, no necesito rebalancear. Pero también importa si el resultado es decisivo o indecisivo. ¿En qué sentido? Y nosotros lo miramos como si es remontable o no, si lo que pasa ya quedó. Y entonces, en este momento, con este muchacho, miramos elecciones en Latinoamérica con doble vuelta. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta vos te podés sorprender, pero todavía el partido, como dijo Massa, el partido no terminó. Tenés el resultado del primer tiempo. Las pasos son interesantes porque es como primer tiempo, segundo tiempo y alargue, como es como. Entonces, pero para ver en Latinoamérica, esto es muy común, las doble vueltas. En la primera vuelta el resultado puede ser decisivo, porque si en la primera vuelta en Argentina hay una diferencia de 10 puntos o arriba, y en otros países es arriba del 50, es decisivo y puede ser. Entonces, se generan estas cuatro situaciones distintas. ¿Dónde vamos a ver un cambio en la volatilidad? Volatilidad, ¿por qué? Porque no es el. Si ya es difícil predecir qué va a pasar, si la gente va a comprar dólares o no va a comprar dólares, todavía es más difícil predecir si van a comprar o vender. ¿Va a subir o va a bajar el dólar? Lo que podemos ver es la volatilidad. Lo que miramos es la volatilidad, que es si hay cambios, para arriba o para abajo. Piensen esto como el cambio absoluto. Le sacamos el signo, ¿no? ¿Va para arriba o va para abajo? Pero lo que queremos ver es, ¿se movió 5 para arriba? ¿Se movió 5 para abajo? Se movió. Versus se quedó estable. Y hay dos casos en donde no va a haber tanto movimiento. ¿Por qué? Porque la gente todavía no sabe. Entonces no hay información para tomar decisiones. O con la información que hay conviene desencillar hasta que aclare, como decía el general. Si la decisión no va a cambiar lo que va a pasar, y si la decisión va a cambiar, pero no sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Es así de simple, o por lo menos lo simplificamos. Y miramos un montón de elecciones. De nuevo, quiero poner en perspectiva, porque yo sé que Argentina es única, pero no es tan única. Eso es lo que me pidió Moira, de verlo un poco desde afuera. Cuando uno está ahí metido, dice, esto no pasó en ningún otro lado. Entonces, de nuevo, con salvedades, porque uno está mirando paso versus. Pero esto es todo la muestra que nosotros tenemos, que no es un universo, pero es una muestra. Miramos, por ejemplo, Macri contra Scioli lo vemos 2 veces. ¿Por qué? Porque lo vemos en la primera vuelta y en la segunda vuelta. No vemos paso en ese momento. Y lo que tratamos de ver es cuán predecible era el resultado en función de la última encuesta o un promedio de las últimas encuestas ese viernes o ese jueves antes de la elección. Y con eso creamos un indicador de cuán, por ejemplo, acá estaba cabeza a cabeza, pero se decía que podía ganar alguno de los dos con la diferencia de 10 puntos. Entonces la consideramos decisiva. Algunas las consideramos que no son decisivas. ¿Por qué? Porque en esta, por ejemplo, Lula le llevaba un montón de puntos a Serra. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que decían las encuestas, perdón. Las encuestas, fíjate, le daban mucho más a Scioli en el 2015 lo ponían a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Entonces eran decisivas. Y después se da vuelta. Esta es la encuesta, esta es la realidad. Ahí van a ver que las encuestas en todos lados no reflejan mucho qué es lo que después va a pasar. Pero bueno, no los quiero abrumar. Esto es solamente para mostrar que tenemos un caudal de información. Chile, Perú, y tenemos criterios para incluirla. Y lo que encontraron es esto. ¿Qué son estos grafiquitos? Bueno, grafiquitos son la evidencia que refuta o confirma esta conjetura. Y lo que muestra es que en general lo que vemos es qué pasó el jueves, qué pasó el viernes.
lo que hacemos es colapsar un promedio de todos esos países y lo que miramos es si cambió o no cambió, para arriba o para abajo, la volatilidad. Entonces, una línea así chata muestra de que no hubo tanto cambio después de este viernes, ¿no? Porque las elecciones son todas un domingo. La que sí cambia muchísimo la volatilidad es esta, que es el lunes después de una elección, que a partir de ahí tenés un nuevo gobierno, pero que nadie lo pudo predecir. En todas las demás no cambia tanto. Entonces, volviendo a esto, que es la de Macri, este es ese salto. ¿Por qué? Porque esas pasos, mi interpretación es que todos, la gente, los que tomaban decisiones, las consideraron decisivas. Nadie se vio venir de que después Macri por ahí le iba a poder remontar. Ya en agosto se decidió que el próximo gobierno iba a ser Fernández Fernández. Si ese no es el caso, vamos a ver algo más comprimido, más parecido a esto. Ahora volvamos a Argentina. Tenemos elecciones, pero también Argentina es un país donde, de nuevo, Chiquitapia, tenemos muchas de estas, no solamente elecciones. Entonces, en otro trabajo, lo que hicimos con el mismo estudiante, miramos cuántas veces la política mueve los mercados. ¿Y por qué de nuevo el mercado nota? Te puede interesar el mercado, pero también como expresión de, si lo tratamos de ver en la opinión pública, hasta que mandamos a la gente, hacemos los llamados, sacamos lo que las respuestas que nos dan, no es inmediato. En cambio, nosotros podemos ver de manera inmediata la reacción. Y esa reacción va a tener efecto en cascada, porque aunque ninguno de nosotros tal vez tenga una inversión en la bolsa, eso te afecta el dólar te afecta mañana cuando vas al supermercado, entonces tiene esa reacción en cascada, importa. Y lo que hicimos fue mirar los movimientos de la bolsa a partir del año 69 hasta el año 2020, una cosa así, o 2020 y pico, porque teníamos los datos diarios. Más para atrás no, y más para adelante lo empezamos a hacer, entonces, y hubiese sido lindo ir todavía más para atrás, ver el 17 de octubre del 45, pero los datos queríamos ver datos diarios, o sea, el movimiento, y de hecho a partir de la década del 90 tenemos datos intradiarios que son todavía más, y lo que mirábamos era lo que cualquier argentino más o menos va a reconocer, que era si cambia el ministro de Economía, si cambia el ministro de Economía aunque no cambie el gobierno, si cambia el gobierno, si cambia el gobierno por un golpe o por una renuncia o por una muerte, de la Rúa, muerte de Perón. Si la sucesión está planificada, ¿qué pasa ese 10 de diciembre cuando? Y ahí no debería pasar mucho, porque ya ese 10 de diciembre, digo 10 de diciembre con una fecha simbólica, ya sabemos quién ganó, ya sabemos. Y si hay una elección. Después, actos terroristas, muchos concentrados en la década del 70, más la AMIA, más la Embajada de Israel, y una guerra internacional que tenemos una, ¿no? Pero podemos también ver el efecto, ¿qué pasó después del 2 de abril? Es ese mismo día. Entonces tenemos en un solo país, en general estos estudios son de muchos países, porque en cada país pasa cada cosa, o de un solo país, pero con una sola cosa. Para Argentina tenés de todo, lamentablemente, pero bueno, para el investigador. Y lo que vemos es esto, que el efecto, de nuevo, esto es la volatilidad, de nuevo, el que le interese se puede mirar, ahí hay que medirlo de manera más o menos con cierto grado de sofisticación, pero es ver ese cambio de lo que se esperaba y lo que cambió, ¿no? Ese lunes vamos a ver esa etapa que diga lunes negro, porque, o vamos a ver, por ejemplo, después del golpe del 76, en realidad no es al día siguiente porque la bolsa queda cerrada desde el 24 de marzo hasta principios de abril, pero cuando abre se va a las nubes. Terrorífico, pero el mercado reacciona, lo que estamos viendo es si sube o si baja. Y los efectos más grandes son cuando hay un cambio de gobierno que no está esperado, cuando es irregular. De nuevo, si el golpe o la caída del gobierno estuviese ya anticipada, no veríamos este efecto. Este es un efecto que lo vemos de un día para el otro. O sea, que quiere decir que aunque la gente por ahí más informada pensaba que iba a haber un golpe, no sabía exactamente si iba a ser el 23, el 24 o el 25.
Y las elecciones le siguen. O sea que las elecciones mueven mucho. Las elecciones de Argentina son menos previsibles. Si las elecciones fuesen previsibles, serían más parecidas a un cambio de administración sin elecciones o cuando ya las elecciones se saben. Entonces, estas son cosas que, y cambios de ministro de Economía dentro del mismo gobierno, tienen un efecto. Lo que sabemos, renunció el ministro de Economía, vamos a comprar dólares. Hay una elección, vamos a comprar dólares. Todo esto es cobertura aparte, porque a veces después uno gana, uno pierde. Entonces vamos a ponerlo en perspectiva. Esto tal vez no se entiende nada si uno no ve el contexto. Estos son las distribuciones. Estos son la volatilidad. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto hay un ruido ese lunes o ese día después del evento? Y si uno ve la distribución de todos los días en todo ese periodo de 50 y pico de años, y uno puede pensar esto como el percentil. Entonces ahora te puedo decir, si alguien te dice lo de las PASO del 2019 fue terrible, hay mucha hipérbole, ¿no? Mucho que el gobierno mismo de Macri usó eso para justificar, vamos a reperfilar deuda porque nunca pasó una caída de la bolsa. Y la verdad que tienen razón. En ese sentido, factualmente, esta fue la elección, esta fue la PASO del 2019. Está en el percentil, o sea, está en el top 1% de reacciones del mercado más significativas. Ahí arriba ustedes lo van a adivinar, sobre todo los que somos más jovatos. Rodrigazo y no hiper, pero la salida cuando Machinea se queda sin dólares en el 89. O sea, esa corrida. Y las elecciones, las PASO, o sea, esas tres, eso es el top 3. Esta es la guerra de Malvinas, la W, The War. Sí, está en el top 20, digamos, en el 80% de la distribución. Estos son cambios irregulares de gobierno. Esto es un promedio, esto es una sola. Guerra de Malvinas hubo una sola. Esto es el promedio de golpes, caída de la Rúa, muerte de Perón. O sea, cambio de quién es el presidente de manera inesperada o irregular. Las juntamos para tener más. Estos son cambios de ministro de Economía y estos son todos esos eventos juntos. O sea, todos los eventos juntos te ponen en el 30%. Después hay días donde se mueve el mercado muchísimo porque se cayó Wall Street o porque en China, pero todos esos no son tanto como los eventos. Entonces, ¿dónde están las de ayer? Y todavía no lo calculé, pero yo les diría que la de ayer está más o menos acá. Está en el 30%, pero no está acá arriba. ¿Y por qué está acá y no está acá arriba? Mi interpretación, y con esto podemos empezar a tener esto más como un diálogo, porque no tengo mucho más para... Es que la incertidumbre no se resolvió, al contrario. O sea, yo creo que es el escenario opuesto a este. Acá se resolvió. Uno ve el crash y dice, uy, vio el crash, pero el crash te está diciendo todo lo que podíamos tratar de aprender del evento, casi que aprendimos el 90%. Puede ser que por ahí Macri la remonte. Mi interpretación es que hoy, que el dólar ahora está en 7.15, por ahí está, ese es el único, la bolsa está más o menos subiendo un poquito, es que sí, ayer la devaluación del gobierno fue del 22%, convalidando un poco esto, aunque dicen que es lo que habían acordado con el FMI. No sé, ¿alguien sabía algo? Porque es el domingo a la noche, ya estaban en $1 de... Pero todavía la incertidumbre, estamos acá, no se disipó. ¿Por qué no se disipó? Porque cualquiera de los tres todavía tiene chances. ¿Cuántas? Y con eso voy a terminar de nuevo. Referencia financiera, Warren Buffett, y referencia de un deportista, pero que americano que es famoso por el béisbol, un deporte rarísimo para mí. Dice, muy difícil hacer predicciones, sobre todo aquellas sobre el futuro. Tipo gracioso. Y la de Warren Buffett que dice, los pronósticos te dicen un montón sobre el que hace el pronóstico. No te dicen nada sobre el futuro. La verdad, a mí me parece que es muy difícil tratar de decir
Bueno, el 22 de octubre entonces, Milei va a sacar tanto, Massa va a sacar, ahora lo podemos discutir, pero me parece que va a ser más una discusión entre gente informada y que puede empezar a conjeturar en base a sus propias experiencias, pero me parece que es imposible saberlo. Si lo hubiésemos sabido, el dólar estaría buen, me parece a mí, en vez de 7.15 en 1.000, o no se hubiesen movido, me, me parece que todavía la incertidumbre está. Se mueve el dólar porque es más una cobertura, pero no tuvimos esa revelación de información. La revelación de información que por ahí tenemos, se fue el ministro, la cosa viene brava. Esa es más parecida. Pero la información de ya tenemos un gobierno nuevo, y el gobierno nuevo son gente con uniforme que vienen a hacer cosas bravas, eso no lo tenemos, todavía no lo tenemos. Y creo que tal vez de acá a octubre, no sé si lo vamos a tener. Y ahora podemos hablar entre gente informada de por qué. ¿Qué es lo que me parece que el domingo a la noche y después de eso se digirió el lunes a la mañana? Y lo más parecido, los 3 tercios. ¿Cómo lo sabía Cristina Kirchner o lo pensaba en mayo? No lo sé, porque si uno mira todas las encuestas, tal vez esas sean las encuestas que después las otras fueron ruido y Milei bajó y hay que ir a mayo y eso era más estable. Pero lo más parecido, la imagen más cercana es la de los 3 tercios. Y para terminar en una nota tal vez más pesimista, en algún momento en mi grupo de WhatsApp, aunque mi grupo de WhatsApp, no sé ustedes, ese domingo de la noche estaban totalmente silenciados. Yo tengo mi grupo de WhatsApp y entre política y fútbol explotan. Partido de Copa Libertadores lo tengo que apagar porque me explota el teléfono. Domingo, al principio yo pensé que era por la falta de información, pero después silencio estampa, nadie ponía ni siquiera nada, no había ni meme ni nada, y me parece que todavía está así. No, es una cosa Pero le escribí a un amigo que sabe mucho, analista político chileno, Patricio Navia, y le digo, ¿y los 3 tercios? Y me dice, los 3 tercios terminaron muy mal. O sea que los 3 tercios, sin extrapolar, de nuevo, ustedes son historiadores, no quiero, pero desde un punto de vista analítico, 3 tercios termina mal porque son 3 tercios. A partir de ahí, solo como disparador, ahora tengamos un diálogo. ¿Qué se parece más a estos 3 tercios? ¿O qué es lo que se parece? Uno empieza a tratar de agarrarse de cosas y decir a qué se parece. Si me piden mi opinión, pero es puramente opinión, yo todo esto lo miré y puedo decir bien o mal, codificamos esto de una manera, usamos datos en pesos, los usamos en dólares, calculamos el retorno, todo eso está estudiado bien o mal, pero yo te puedo decir lo que encontré. Hacia adelante es pura especulación. Mi sensación, y es puramente una sensación, es que es un escenario lo más parecido que creo que, pero no, son referencias que uno toma, es un escenario a lo Bolsonaro-Haddad. De nuevo, sin hacer estas comparaciones y estirarlas porque es después como una media. Cristina Kirchner en el rol de Lula por distintos motivos no siendo candidato, Haddad ministro de Economía, Massa ministro de Economía, con unas posiciones críticas de lo que había sido Lula entre Ciro y al candidato Fernando Enrique Cardoso, que era una especie de centro, pero de centro derecha, y que por otro lado le sale una cosa más. Entonces, Milei en el rol de Bolsonaro, yo sé que da un poco Patricia Bullrich barra el PSDB como Ciro Gómez barra, le falta un 5% de votos, pero la reta, y Massa en ese rol de Haddad.
Y si colapsa, digamos, o sea, me parece que quien está ahora en una posición más precaria, aunque parezca un poco paradójico, pero de nuevo, lo que estoy diciendo es pura especulación, 100% especulación, es la posición de Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich, que si me tiro para un lado, tengo de ese costado al gobierno y a Massa, y si me tiro para el otro, tengo a Milei. Entonces, si me pego mucho para Milei, pierdo votos. Si me pierdo... Ahora, en ese escenario, pueden entrar los tres. O sea, entran los tres. Van a entrar solamente dos, pero digamos, van a ser si son competitivos los tres, quien va a segunda vuelta va a ir a segunda vuelta por una diferencia de 1 o 2%. Igual que lo que... Supongo que se repite todo igual. Si Patricia Bullrich entra al balotaje, entra con un 1% de diferencia, un 1 y pico. Y si Massa va al balotaje, entra con un 1 y 1 y pico de diferencia, porque se da vuelta a eso, provincia de Buenos Aires, los 30% de gente que no fue a votar, y genera una discontinuidad enorme, porque después en la segunda vuelta, de 3 pasan a 2. Y entonces ahí el votante de Bullrich tiene que elegir para un costado o para el otro. El de Milei va a seguir con Milei. El de Massa no sabemos, porque hubo bastantes votos de... Algunos dicen podrían haber sido de Massa que fueron a Milei. Entonces eso genera la mayor de las incertidumbres. O sea, sí, la resolución de... Cierro con eso. Las elecciones resuelve o no resuelve la incertidumbre, porque pues nos dicen un montón de qué es lo que el votante, mucho más de las encuestas. Y a veces nos lo dicen, y como si fuese la fiebre, lo que vemos es esta reacción del mercado, a veces no nos lo dice. Y de nuevo, sé que suena cruel, el dólar por ahí ya está en 800, no sé, pero aún así no es tanta fiebre como para decirnos, bueno, ya pasó, todavía está ahí. Entonces, de acá al 22 de octubre, la incertidumbre va a ser la misma o mayor. No se resolvió. De hecho, creó más incertidumbre. Pero bueno, con eso termino. Cumplí creo que con los 30 y pico de minutos y me encantaría tener un diálogo. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Uf, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo me quedo como pensando, sí, es verdad eso que vos decís de una especie de silencio después, ¿no? Que no explotan. A ver, Horacio. No sé si estoy muteado. ¿Me oyen, no? Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué tal, Sebastián? Un ¿Qué gusto tal? escucharte y muy instructivo escucharte también. Como estoy como ahí, como dice, como confiesa Moira, ¿no? Nos quedamos más pensando que con el automatismo de sacar enseguida una pregunta, pero eh, este tema de los 3 tercios lo quería relacionar con el asunto de el FMI como un factor de inquietud o de, comillas, tranquilidad. Porque esto son 3 tercios del centro hacia la derecha, no tenemos ningún candidato que tenga, porque digamos, aunque se asume que debería estar representando, por ejemplo, a la izquierda peronista, vamos a decir, sin embargo, no es una expresión de eso, claramente. Es decir, uno puede llegar a suponer que podría declarativamente decir que va a representar eso también, pero después tener una conducta más afín con lo que, bueno, de alguna manera él ha venido representando siempre. Es un empate entre tres que encima se parecen mucho, no es un empate entre tres de los cuales uno es bastante distinto de los otros. Entonces, el FMI debería, esto por supuesto con una conjetura elemental, no como alguien que está muy metido en la cosa, el FMI debería estar, comillas, muchas comillas, tranquilo en cierto sentido, porque digamos, ninguno de los tres aparece como un personaje muy disruptivo. Estando vos desde Estados Unidos y que has visto también la conducta del FMI probablemente con otros países, no digo en una situación idéntica, pero comparable con la que tiene la Argentina, eh,
¿Vos cómo ves el eventual rol del FMI en ese sentido? Digamos, no aparecería entonces como un factor de mucha, digamos, de mucha oscilación o de mucha perturbación de la situación de ahora en más. No sé si fui claro. Sí, 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 no, y estoy de acuerdo con en general, la caracterización. Estuvimos en Argentina hace poquito, volvimos hace 2 semanas, y yo con mi curiosidad, la sensación que yo tenía ya de antes, y no sé tanto si desde el FMI, pero la gente de mi paso por New York, gente que se manejan los mercados y abogados de empresas multinacionales que uno no podría, que sé que no son, digamos, del campo nacional y popular, antes de que pase todo esto, estaban muchísimo más entusiasmados con Massa que con cualquier otro candidato. O sea, eso, y me parece que no estoy diciendo nada porque en Argentina lo corroboré. ¿Y cuál era la lógica? La lógica era una lógica muy conservadora de paz social, que podemos discutir después distintas interpretaciones del peronismo, pero es una de sus versiones, ¿no? La Argentina corporativa, o una parte de la Argentina corporativa, Brito, el Banco Macro, Vila, Manzana, una parte de la Argentina corporativa con Massa estaba apostando a que por lo menos sea lo que uno ya conoce, malo por conocido, malo por conocer, y tenía sus acuerdos y tenía su... Entonces, desde ese punto de vista, tenían sus fichitas a Massa. Yo no sé si eso se puede extrapolar al FMI, pero el anuncio de ayer también calma los mercados. Por un lado está esa visión más, no sé, conspirativa, yo eso creo que nadie lo puede saber, que Massa ya se había comprometido a hacer un 20% y que entonces la elección le vino bárbaro porque hace la devaluación del 20% y dice, bueno, la culpa es del resultado electoral. Puede ser, y con la fama que tiene Massa, que tipo puede jugar al truco contra sí mismo y hacerse trampa a sí mismo, es posible todo eso. Yo creo que desde el punto de vista más del establishment, no sé si es el FMI, cada uno, pero desde el punto de vista del establishment, de paz social, está esa gran incógnita. Los tres pueden estar del centro a la derecha, pero estando los tres del centro a la derecha, ¿cuál es el que me garantiza mayor paz social? ¿Por qué? Por una cuestión de vínculos, de que exista una estructura de contención, y hay una visión de nuevo, medio tal vez condescendiente, pero hasta conservadora, es decir, bueno, obviamente no soy peronista, pero el candidato peronista, si encima es un candidato peronista así más pragmático, es el que me va a garantizar un poco más esa paz social. Entonces, no sé si el candidato del FMI sigue siendo, entre comillas, Massa, pero no lo descarto, porque después el FMI dice, bueno, y al otro como, bueno, a Milei hay que hablar con la hermana, y digamos, de nuevo, visto desde afuera, no sé. Yo, obviamente, tengo un sesgo, porque por más que viva afuera, soy argentino y conozco, pero si uno lee lo que decía Bloomberg ayer, y desde el punto de vista más allá de si es del mercado financiero o no, pero el personaje más cosmopolita, bien pensante, que va a escribir y va a leer para Bloomberg, para The Economist y todo eso, Milei sigue pareciendo un personaje muy, muy pintoresco. Tiene esa cosa así de Bolsonaro, tiene una cosa, algunos decían de Menem, pero del Menem más folclórico, donde el tipo en su discurso del domingo a la noche, lo primero que hace es agradecerle a sus 3 perros vivos y al perro muerto. Entonces, eso, de nuevo, un tipo con un doctorado del FMI que está mirando los números, por un lado dice, bueno, este tipo dice que es economista, pero por otro lado está hablando del perro muerto, con cuál yo me puedo sentar, y además, al cual yo le puedo decir, ¿quién me puede decir con cierta credibilidad, te voy a licuar las jubilaciones un 13%, pero voy a decir en la tele que estoy dando un aumento? Y si yo tengo que sentarme con alguien, yo me siento más con Massa,
porque yo sé que Massa va a ir a la tele a decir, les acabo de dar una suma fija y después va a ser este otro, no sé cómo lo va a hacer. Es cierto que se rodeó de gente, Roque Fernández, Carlos Rodríguez, en eso tiene una cosa más bolsonarista de Bolsonaro haciendo esta locura y después iba con Goldfarb, que ahora es el capo del FMI, entonces tenía una figura del FMI para él, supongo que la va a usar a Diana Mondino, o sea que no va a tratar de ser tan novedoso. Pero, de nuevo, no sé si esa era no sé si estoy sintetizando, por ahí estoy completamente distorsionando la pregunta. ¿Cuál es el candidato del FMI? Yo creo que Massa todavía sigue siendo uno de los candidatos del FMI. Después, a los votantes de centro-izquierda, el sapo de milanesa, con cuánta papa frita y ketchup va a haber que ponerle, no sé, pero estas tres opciones son así. En Brasil es cierto que Haddad no era visto como un candidato más moderado, pero no era Massa, pero no era Lula. Es cierto que sí, el que quería un candidato más progresista ahora va a tener que entender que Massa, por algunos de los compromisos que tiene, y de hecho la estrategia, equivocada o no, ayer a la noche Roberto García en la tele decía de que era una estrategia equivocada. Puede ser. Pero Massa inmediatamente salió a polarizar con Milei. ¿Cuán creíble es de la boca de Massa decir yo soy el defensor de la universidad pública? Pero bueno, también nosotros lo vemos desde una posición muy particular porque tenemos una representación de masa distinta por ahí de la del votante común, no sé. ¿Es creíble o no es creíble ya? O sea, Massa diciendo yo soy el que voy a defender las jubilaciones y la universidad pública, pero me parece que no le queda otra, por eso lo pongo como 3/3. Obviamente eso no son los 3/3, no son los 3/3 de Allende, Alessandri y la democracia cristiana, pero suponete que sea eso, pero en versión como de espejo, ¿sabes? Donde por la democracia cristiana también estaba movida, Alessandri el más de derecha, digamos. Ahora todo movido ahí en versión espejo. Los tres van a estar del centro a la derecha, pero uno va a estar más cerca y ese va a tener que ser Massa. Alguien necesita sacarle al otro unos 150.000 votos. Hay 300.000 votos. Y son 300.000 votos que 150 que pierde uno van al otro. Entonces ahora están diciendo, bueno, le van a sacar esos 150.000 votos a la lista de Unión por la Patria porque Píparo va a ir a ser en provincia de Buenos Aires. Me parece que esas alquimias, me parece que hoy eso no lo sabe nadie, me parece a mí. Por ahí Levi Yeyati ya lo sabe, porque él sabe todo, y hay gente de Argentina que siempre sabe todo antes de tiempo, hasta que no lo saben. Yo no lo sé, me parece que es imposible saberlo eso. Ya, no sé, yo tengo amigos también que lo mismo que me decían, con Massa estamos bárbaros, de nuevo, abogado de Wall Street, con Massa estamos bárbaros pues se sienta en una mesa con Bulgeroni, los capos de la CGT y Galperini y resuelven todo, esa visión corporativa de la Argentina tradicional. Después te mandaban el lunes un WhatsApp diciendo, nunca pensé que iba a haber la muerte del peronismo. Ni uno ni el otro, porque este lunes, a mí me parece esa cosa de decir murió el peronismo este lunes a la mañana, me parece una expresión de deseo. Más allá de que uno puede estar tirado al piso si es peronista o festejando si no es. Me parece que no es así. No es así porque no fue así en el 83, ni fue así en el 2015, y son 300.000 votos. Es cierto, distribuidos en todo el país, pero volvamos a ver el peso que tiene la provincia de Buenos Aires, y ahí empiezan a jugar las campañas. O sea, yo creo que de ahora a octubre, por más que ahora estemos todos así viendo, nadie se va a quedar de brazos cruzados, la gente va a empezar a mover las fichas. Ahí es donde ustedes por ahí, estando ahí, saben un poco más. Yo no sé qué fichas se pueden mover. Acá desde Estados Unidos, por ejemplo, anoche escuchaba a esta chica en lo de Pagni, acá sí, se usa mucho porque el voto es voluntario, saber quién fue a votar, quién no fue a votar y ir a buscarlos.
Para eso yo hablaba en Buenos Aires cuando estaba hace poco con un amigo mío muy fullero, radical, que le encantan las internas, y me dice, bueno, el más cercano que estuvo de todo eso fue Marquitos Peña con su base de datos y eso. Si vos sabés quién fue y quién no fue en el padrón, y vos eso lo podés tratar de usar para ver ciertos indicadores que te pueden predecir para qué lado van a ir y los podés ir a buscar. Pero no sé, de ese 30% están en algún lado y para algún lado van a ir a votar. Ahora, si están desencantados y son de izquierda y directamente no van a ir, es una cosa. Si están desencantados y no les gusta la política y van a ir para el lado de Milei por ahí. Eso tampoco creo que nadie lo sabe. ¿Quién hizo trabajo de campo y sabe ese 30% para qué lado tira? Agni está enamoradísimo de la encuesta esta de Sarasa, qué sé yo, pero ¿son esos el 30%? No lo sé, pero alguien los puede ir a buscar y los puede encontrar. Me parece que en eso tiene más juego. Por un lado, más hasta con el salvavidas de plomo de ser el ministro de Economía. Por otro lado, si va a ir para un lado del plan Platita, que lo usó Rodríguez A y después lo usó Macri, porque los 8 puntos esos de la paso del 2019 no se levantan solamente con discursos. Ahí el gobierno... Pero ahora Massa está en una posición brava pero si le entra la plata del FMI y con eso puede gastar un poco y sube la inflación 20, pero la actividad sigue y qué sé yo, y levanta ahí 1,5 puntos, por ahí tiene una chance. Que eso igual quiere decir que después andás a ver, porque ese es el otro lío. Ahora estamos tan metidos en el lunes que estamos súper ansiosos, queremos saber qué va a pasar el 22 y después si hay o no hay segunda vuelta. Imagínate que en el 22 entran 2. Van a entrar 2, eso lo sabemos, pero no sabemos cuáles 2. Y después el otro va a ganar con votos prestados, sea quien sea. A menos que de golpe ahora haya un efecto Milei y todo el mundo descubra que... Y entonces los votos de Patricia Bullrich van ahí y gana con... Puede ser, puede ganar en primera vuelta, puede ser. Aun cuando pase eso, al día siguiente... ¿Qué va a pasar? No sabemos. O sea, Milei te garantiza paz social, Bullrich te garantiza paz social a los palos, no sé, es difícil. Sí, tratando de sacar algún, perdón que me alargue, es esto nada más. Tratando así como de aislar cositas chiquitas pero más o menos seguras. Por ejemplo, ninguno de los tres va a defaultar la deuda. O sea que, por ejemplo, ese es un punto que imagino que generará una cierta tranquilidad en el establishment. Y por otro lado, los que empezaron a hablar de los que forman parte, vamos a decir, el kirchnerismo duro, digamos, figuras del kirchnerismo duro que tienen una cierta presencia en los medios, no hablan nada de economía, ¿no? Hablan solo de el tipo que vende los órganos, el tipo que te vende el hijo, todas las conquistas que podríamos llamar de derechos civiles, no se han metido en nada que tenga que ver con... Y yo creo que ese va a ser el frente que probablemente vaya a trabajar más para conservar y eventualmente aumentar el voto para el lado de la izquierda del partido. Por ejemplo, los 5 puntos famosos que sacó Grabois y bueno, y después este número incierto que son 11 millones de votos, ¿no? Sí. No, que va a girar, eso yo creo que, pero eso es más por el peso de la situación, sea quien sea, el establishment va a estar bien, eso está claro. En algún momento la devaluación y la convergencia del dólar oficial, eso va a tener que pasar y va a ser dolorosísimo. La cuestión es a quién lo va a hacer y cómo lo va a poder manejar para que socialmente sea lo menos intolerable posible, pero me parece que ya no hay mucho margen para que eso no ocurra. Macri tuvo la lluvia de dólares y eso yo creo que a ninguno lo va a tener, o sea que va a tener que generarlo
y eso lo va a tener que generar o con una cosa parecida al plan Bonex. O sea, igual a alguno al zapato le va a doler. La gran pregunta, o lo que esto para mí, de nuevo, pura especulación. Moira, vos te debes acordar, yo fui, para que vean soy el viejo grupo de Criterio, de Carlos Floria y Marcelo Monserrat. No fui discípulo, fui colega. Y ya en la década del 80, ellos hablaban de la Argentina corporativa. Y a mí me parece que ahí hay una clave, que nosotros me parece que verlo como izquierda, derecha, sobre todo ahora que está corrido y no vamos a ver esa expresión. La Argentina corporativa, Patricia Bullrich lo dice de manera más velada, y Milei lo dice de manera más directa. Vamos a barrer con la Argentina corporativa. Y la pregunta es, lo venimos escuchando hace cuántas décadas. La Argentina corporativa se comió a todos, incluso al proceso. Uno mira Milei, al menos tío, sacando de la cosa así más teatral y lo de los perros y lo de vender órganos. Uno dice, bueno, ¿cuán diferente es esto del programa de Martínez de Oz? Bueno, el problema es que tenemos sindicatos, el problema es que tenemos esto, el problema, y una vez que abrimos la economía y que ya la vimos, digamos, ese guión ya estaba, y se trató de ejecutar, y la Argentina corporativa se los comió, ¿no? Con todo lo... No, si hay alguien que tuvo que podían haber hecho y hicieron y las cosas más desastrosas de todo punto de vista, derechos humanos, y la Argentina corporativa se los comió. Argentina corporativa diciendo, y Bolsonaro, ahora la cosa más comparativa, menos de salir de Argentina. Bolsonaro también venía como este tipo, no voy a comparar con Trump porque Trump entra con el Partido Republicano. Bolsonaro también viene. Y medio que el San Pablo se lo termina, no comiendo, pero lo termina procesando. Su ministro de Economía es un tipo. Entonces, un Milei con un Roque Fernández y qué sé yo, por un lado mete menos miedo, pero por otro lado no va a ir, todo este cuento de que vamos a ir contra todo, entonces depende de uno de dónde esté parado, pero mismo yo creo que la Argentina corporativa desde el punto de vista empresario, el establishment tampoco está para que le abran la economía al estilo de los años 70 o estilo chileno y empezar a competir. Entonces, no sé, no quiero ser ni muy pesimista ni muy optimista. Lo que uno ve también son esas cosas y después las continuidades de la Argentina. La Argentina tiene mucha continuidad, más allá de que siempre a los saltos y va y viene, pero hay muchísima continuidad. O uno cree que si gana Milei dentro de 6 meses va a cambiar totalmente la estructura sindical. No sé, puede ser que realmente esto sea ayer Pagni decía, comparado con el 17 de octubre, a mí me parece que eso ya es totalmente... Parece que hay algo... Ahora, tiene algo este candidato, como candidato, y yo no soy experto, no me pidan que prediga nada porque no puede predecir, y menos elecciones, siempre pierdo apuestas. Siempre. Tiene algo, y tal vez el contexto, el momento, porque el discurso ya estaba. Si uno mira el discurso, la propuesta, el diagnóstico, existe en la política argentina desde siempre. Y era el 8 o 9% que sacaba Alzogaray. Siempre. Y en el 2015 el candidato era Espert. Si uno mira, más allá de la excentricidad de los perros y qué sé yo, el discurso era muy parecido. Pero sacó 1/3 de los votos. Entonces, o hay algo de este candidato, o hay algo de este momento de hartazgo, hay algo que en ese momento... ¿ah? Y la pregunta es, ¿ese 30% entonces compra todo ese discurso o ese 30% es un 9% de la OCDE y un 20 y pico prestado que de nuevo quiere ilusionarse con alguna solución más o menos fácil? Pues ese es otro drama argentino, ¿no?
La solución fácil, yo te lo resuelvo, vas a usar dólares y yo voy a hacer el ajuste, pero el ajuste lo voy a hacer sobre la política. No sé qué quiere decir eso. Que se viene un ajuste, Horacio, a mí me parece que no me queda duda. O sea, el ajuste se viene. Lo haga Massa, lo haga Patricia Bullrich, lo haga este. El ajuste se viene. El problema es quién carga con ese ajuste y sobre todo cómo se maneja ese ajuste. Porque el peronismo ha manejado ajustes, ¿eh? O sea, esa historia de que el peronismo nunca ajusta, el peronismo siempre es el único que tira manteca al techo, no es así. La tira y después a veces también la junta. El peronismo lo manejó con Menem, lo manejó ahora de manera distinta y lo maneja con más paz social que los otros intérpretes, porque López Murphy, de nuevo, haciendo comparaciones que por ahí ahora ya son totalmente obsoletas, pero duró 48 horas. 15 chicos de franja morada enfrente de la Facultad de Derecho, pero el discurso era el mismo, ¿eh? Si uno decía, Daniel Artana te decía hay que hacer esto, esto, esto y esto, y lo pones al lado de lo que te dice Milei que va a hacer, y es exactamente igual. Y duró 48 horas. Entonces, ¿por qué ahora? Ahora, puede ser que sea distinto porque ahora este tipo ganó con 40% de votos, puede ser. A mí me parece que el votante que por ahí lo está votando, no sé si está pensando yo soy el que va a hacer el ajuste, porque él me dice que el ajuste lo va a hacer la política, entonces yo no voy a ser el que voy a perder mi laburo, no sé. Retóricamente igual hay que darle la derecha porque lo ha vendido y lo ha vendido bárbaro. Esper no lo logró vender, este sí lo logró vender. Okay. Tampoco creo que sea, como dice Aníbal Fernández, a sangre y fuego. Me parece que ahí los límites van a ser anteriores, porque tampoco tiene la sangre y el fuego de... ¿Qué poder de fuego puede tener Milei? Está bien, lo apoyan muchos militares también por la compañía de fórmula, pero no me parece que eso ya me parece fuera de... Y Patricia Bullrich la dejamos afuera, como que ya damos como, pero puede entrar al balotaje. Pero ahí sí me parece que si entra y tiene que heredar esto, va a ser más parecido a la alianza. Porque va a ser el espanto y no el amor. Ahora, Horacio, vos decís, ¿a quién va a votar el votante de izquierda, el votante de Grabois, entre Massa y... Ahora yo te digo, entra Bullrich al balotaje. Les digo a todos. Se mantiene todo lo que se mantiene y tenés un balotaje entre Milei y Bullrich. ¿Qué hace el votante de centro-izquierda, o el votante, digamos, nacional que no quiera al FMI? ¿A quién va a votar? Moira me decía que el taxista le decía, vota a Milei para que estalle todo, y cuanto peor, mejor. Puede ser. No sé, eso no lo sé. Es un trosco de derecha. Bueno, pero ¿a quién vota? No te digo un trosco. ¿A quién vota la gente con la que nosotros fuimos a la facultad? Que son... ¿A quién vota un periodista que se considera progresista entre Patricia Bullrich, que se va a tratar de rodear entonces con la gente más de la reta? Van a hablar de temas van a priorizar el tema del pañuelo verde para mostrarse más como socialdemócrata, no sé qué, o Milei. Y no sé, por ahí lo votan a Milei para que explote todo y en 3 meses o en 3 años volvemos. Esa teoría medio loca, pero ya en la Argentina eso también ya lo vimos, no salió bien tampoco eso en la década del 70, de apoyar al otro para... Entonces, ese es un escenario todavía más incierto. Yo creo que en un escenario de, no sé, un escenario de Massa contra Milei, el votante gorila va a ir a votar a Milei. Entonces ahí puede ser más. ¿En qué escenario gana Massa? Y Massa Milei y el votante de clase media de Patricia Bullrich de Barrio Norte le agarra un poquito de asusto, piensa en el tema de la paz social y estratégicamente así va y lo vota Massa. Pero también hay otro donde puede ser a ganar Patricia Bullrich y ahí tenés una especie de... Yo me acuerdo que parece raro. La alianza era de la Rúa y de vicepresidente era Chacho Álvarez. Ahora nos parece de ciencia ficción. En ese momento nos parecía totalmente natural.
Era lo más antinatural del mundo. Y terminó como tenía que terminar porque era el agua y el aceite. Pero en ese momento, como estaba Menem, ni siquiera Menem, era Dual del otro lado, parecía normal. No era normal y no fue normal. Entonces, un balotaje con Milei puede terminar en una cosa así, de una alianza que uno diga, es normal entonces ahora. No va a ser normal. Entonces, después que viene, no sabemos que viene. Pero bueno, después cuando hablas con los más optimistas, yo soy muy pesimista, pero los más optimistas te dicen, no, hay que aguantar un cachito más y después se empieza a exportar el gas y después viene el litio y qué sé yo, y con eso... Sí, a mí lo que me preocupa es esto de por qué estoy, no, antes de ir tan al futuro, que igual es súper interesante escucharte, Sebastián, esto de por qué tantas personas votaron a Milei, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y si van a repetir ese voto, si es algo más intempestivo y espontáneo, y digamos, rechazando, yo ayer le pregunté a mis estudiantes por qué creían que tanta gente votaba a Milei. Y me contaron que algunos dijeron que amigos conocidos de ellos piensan que les van a dolarizar los salarios y que van a poder comprar armas para defenderse de la inseguridad. Otros porque no tuvo nada que ver con los gobiernos que nos trajeron a este momento, ¿no? Bueno, y los primeros también pensaban que iba a mejorar la situación económica con Milei. Ahora, me pregunto yo un poco por, si se va a repetir esto, o sea, por un lado, ¿por qué tanta gente votando a alguien como Milei, ¿no? Que realmente es una persona cuya estabilidad psicológica a veces uno se enoja muy fácilmente por todo, ¿no? Echa culpas, cree en la conspiración. Entonces, no, me preguntaba por qué tantos votan a Milei, cuáles son todas las razones, qué más hay de qué otras razones, y si esto si se va a repetir o si va a cambiar, ¿no? El Mira, impulso. lo más cercano, que yo la verdad no lo sé, y me parece que justamente es pero lo más familiar fue, que acá sí puedo hablar con más familiaridad, fue Trump. Vos decís, en el 2016 fue muy parecido. Me acuerdo, mirábamos la primaria y nos divertíamos, parecía genial, porque en la primaria el tipo iba y aparecían y hacían los debates, y el tipo seguía ganando y seguía ganando. De golpe fue el candidato y después le ganó a Hillary Clinton. Y vos decís, pero yo no conozco a nadie que vote a Trump. Claro, nosotros, por una cuestión de autoselección, en una universidad, en un universo, pero obviamente alguien lo vota, porque ese tipo es súper popular. Lo mismo con Bolsonaro. Yo tenía estudiantes brasileños y decía, ¿y qué va a pasar? No, es imposible. Es un tipo, es un marginal, es un outsider. Lo mismo discurso muy parecido, ¿no? Vamos a andar con armas, vamos, los inmigrantes, vamos a echarle la culpa a otro. Uno desde un punto de vista de cómo uno ve el mundo, por ahí está más o menos de acuerdo con uno más de izquierda, más de derecha, le parece que hay que el dólar tiene que flotar, no tiene que flotar, pero hay como una especie de no... pero eso está pasando en muchos lados, me imagino, Italia no conozco tanto, pero lo de Meloni debe ser parecido, pero acá con Trump es así. Vos decís, ¿cómo? No puedo entender, no me puedo poner, yo me puedo poner, digo, por ahí en la época o los que son muy gorilas todavía que no pueden entender, o que te dicen, no puedo entender cómo alguien puede ser, o el peronista dice, no puedo entender cómo alguien... Pero con el votante de Trump me pasa lo mismo y supongo que en Argentina debe pasar lo mismo. O sea, para mí alguien me dice, no, sí, porque esto se soluciona andando todos con calzados. No, al contrario, van a terminar todos muertos. Pero no es una cuestión racional, no sé. Tienen una pil que, de nuevo, si uno ve el discurso, ese discurso ya existe y existía hace mucho, pero tienen algo que llega y que es un votante que por ahí eso explica lo de las encuestas. ¿Quién hace encuestas? Gente parecida a nosotros desde el punto de vista intelectual, social, de las experiencias.
y no llegan a ese votante porque no lo conocemos, no lo podemos entender. Yo sigo viviendo acá y San Diego, lo conocés, Moira, es un lugar bastante conservador en algunos sentidos porque todo el tema de las bases navales, pero todo el tiempo que estuviste acá, vos después ya te fuiste, ¿cuántos votantes de Trump conocías? Y si los conocías no te decían, pero después vos los ves. O vas a Arizona y andan con unas camionetas, con las banderas esas, con la serpiente esa y qué sé yo. Muy parecido. Y yo creo que ahí sí hay un fenómeno urbano, no urbano, nuevo, o por lo menos no tan... Yo la sorpresa más grande fue que todo ese voto del OCD era un voto de la capital. Era ese voto de la UCD, de la capital, Barrio Norte y un poquito de provincia de Buenos Aires, pero zona norte, San Isidro. Era un voto cheto. Lo que vimos ahora fue al revés. Si uno ve el mapa, está de violeta en casi todo el país y de amarillo en capital y Buenos Aires. Entonces hay algo de eso que uno lo ve acá y dice, vos, son estos tipos que andan con las camionetas, los rednecks y no sé qué, pega ese discurso, ¿no? Y yo la parte fue la dolarización, sí, lo de las armas, pero yo creo que si lo tengo que pensar en voz alta, de nuevo, toda especulación fue los impuestos. Te voy a bajar los impuestos y te voy a liberar porque hay 15 millones de personas. Yo creo que ese fue el costo. Hay 15 millones, había un dibujito que mandaban por internet, hay 15 millones de tipos que no laburan, que son los planeros, que vos que estás levantándote a las 7 de la mañana para sembrar el campo, vos le estás dando esa transferencia. Ese es el eje. ¿Por qué? Porque yo lo poco más cercano que tengo de gente que conozco, que por algo le decís, ¿cómo puedo votar a Trump? Te dice, yo soy, por ejemplo, soy médico y no me gusta que me saquen la mitad de lo que yo laburo en impuestos. Es esa diagonal, es esa cosa de, está bien, desde el punto, y las clases, pero esos son los que están más arriba, los que están más, y lo dicen con vergüenza, los que están más abajo es una esperanza, están hechos pelota y te dicen, sí, voy a ganar en dólares, a esos, pero el que está más arriba vos decís, pero ¿cómo? Si vos tenés una educación, este tipo habla con el perro, hace medium y te dice, pero a mí me van a bajar los impuestos, no aguanto más pagar impuestos. Y el diagnóstico es parecido. Bueno, muy interesante, Sebastián, lo que decís. Vamos a ver, invítenme si quieren en octubre y después vemos.